La luz que nunca apagó. El encuentro del joven creyente con los hombres de negro. En un pequeño pueblo de nombre indescifrable, rodeado por colinas y cubierto por un manto eterno de neblina, vivía un joven llamado Martín. Era un chico reservado, cuya fascinación por lo desconocido lo mantenía alejado de los demás. Mientras otros adolescentes se sumergían en los placeres simples de la vida rural, Martín pasaba sus días devorando libros sobre ovnis, conspiraciones y teorías sobre la vida extraterrestre. Para él la verdad no era una cuestión de fe, sino de ciencia, de hechos que la humanidad aún no estaba preparada para aceptar. Martín había desarrollado una obsesión particular por un caso en su pueblo. Uno que había permanecido en el olvido, enterrado en los archivos polvorientos de la biblioteca local. En los años 50, un hombre había reportado ver luces extrañas sobre el bosque que bordeaba el pueblo. El evento se había desvanecido en la memoria colectiva hasta que Martín desenterró el caso, encontrando un patrón que pocos habían notado. Cada 20 años, sin falta, alguien en el pueblo reportaba ver esas mismas luces. El joven estaba convencido de que algo inusual ocurría en su hogar, algo que iba más allá de las simples luces en el cielo. Pasó noches en vela, estudiando los informes meteorológicos, las fases lunares, cualquier dato que pudiera relacionarse con esas apariciones. Su investigación lo llevó a una teoría. Las luces no eran simples fenómenos atmosféricos. Eran naves, y lo que sea que las controlara, volvía a su pueblo en intervalos regulares, tal vez para monitorear a la población, o peor aún, para algo más siniestro. La paranoia empezó a filtrarse en los pensamientos de Martín. Su percepción de la realidad se distorsionaba más con cada día que pasaba. Decidió que la próxima vez que las luces aparecieran, él estaría listo. Decidió entonces prepararse con una cámara de alta resolución, un micrófono direccional, un par de binoculares de visión nocturna que había comprado por internet y una linterna que, según decían, era capaz de iluminar un estadio de fútbol. La noche en que todo cambió fue más oscura de lo usual. El viento soplaba con una insistencia que parecía susurrar advertencias en un idioma olvidado. Las hojas de los árboles bailaban al compás de una melodía inaudible y el cielo se extendía como un lienzo infinito y vacío. Martín salió de su casa en silencio, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Caminó hacia el bosque, siguiendo el mismo sendero que, según sus cálculos, las luces deberían cruzar esa noche. Horas pasaron sin que nada ocurriera. El frío comenzaba a calarse en sus huesos y la soledad del bosque empezó a jugar con su mente. Cada crujido, cada susurro del viento se transformaba en un presagio, en una señal de que algo estaba al acecho. Pero Martín no era un cobarde. Él estaba preparado, o eso creía. Fue en ese instante, cuando el cansancio comenzaba a doblegar su voluntad, que lo vio. Primero, una luz pequeña, apenas un punto en el cielo. Luego, otra más y otra. Las luces se movían de manera errática, a una velocidad imposible, zigzagueando en el cielo como si danzaran al ritmo de una melodía que solo ellas podían escuchar. Martín se quedó congelado, su cámara colgando inerte en su cuello, olvidada ante la magnitud del momento. Sin embargo, la maravilla duró poco. Las luces descendieron rápidamente, perdiéndose en el denso follaje del bosque. Martín sabía que esa era su oportunidad, la única que tendría. Se adentró en el bosque, movido por una mezcla de miedo y curiosidad que lo empujaba hacia lo desconocido. Los sonidos del bosque parecían desvanecerse a medida que avanzaba, como si la naturaleza misma se apartara para dejarle paso. Entonces llegó a un claro. Allí, en medio de la oscuridad, había algo que no pertenecía a ese mundo. Un objeto metálico,
grande y silencioso, se alzaba sobre el suelo. No era una nave como las que había visto en las películas o leído en sus libros. Era más orgánica, como si el metal hubiera crecido en lugar de haber sido fabricado. Su superficie estaba cubierta por una serie de símbolos que brillaban con una luz tenue, casi pulsante. Martín dio un paso hacia el objeto, su mano extendida hacia adelante, incapaz de resistir la necesidad de tocar lo que parecía ser la respuesta a todas sus preguntas. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura emergió de la sombra, interponiéndose entre él y el objeto. El hombre que apareció era alto, delgado, y vestía un traje negro impecable. Su rostro era inexpresivo, con una piel que parecía demasiado pálida para ser natural. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, completamente negros, sin rastro de iris o pupilas, como pozos que se extendían hacia un vacío insondable. Martín, dijo el hombre en un tono monótono, carente de emoción. No deberías estar aquí. El joven intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía moverse, no podía apartar la mirada de esos ojos que lo consumían. El conocimiento que buscas no es para ti. Continuó el hombre, acercándose lentamente. Hay fuerzas en este mundo que van más allá de tu comprensión y que no deben ser perturbadas. Martín sintió un frío inhumano atravesarlo, como si la misma esencia de su ser estuviera siendo drenada. Quiso gritar, correr, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. El hombre levantó una mano y el mundo alrededor de Martín comenzó a desvanecerse. El bosque se desmoronaba como cenizas en el viento y la oscuridad lo envolvía. Lo último que vio antes de perder la conciencia fueron las luces en el cielo, que se apagaban una a una hasta que solo quedó la oscuridad. Cuando Martín despertó, estaba en su cama, en su casa, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Su cámara, que siempre llevaba consigo, estaba sobre su escritorio. Pero todas las fotos que había tomado esa noche estaban borrosas, irreconocibles. Los recuerdos de lo que había visto también empezaban a desvanecerse, como un sueño al despertar. Solo quedaba una sensación persistente de miedo, una certeza de que algo había ocurrido, algo que su mente no podía o no quería recordar. Días pasaron y Martín intentó retomar su vida normal, pero ya nada era igual. Sentía que lo vigilaban, que algo o alguien lo observaba desde las sombras. Los sueños también comenzaron. Pesadillas en las que veía esos ojos negros, en los que sentía la misma parálisis, el mismo terror incontrolable. Pero nunca podía recordar más que eso, fragmentos que se deshacían al intentar enfocarlos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe en la puerta. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero suficiente para que el miedo lo consumiera nuevamente. Se levantó lentamente y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, no había nadie allí, pero sobre el umbral encontró una pequeña caja negra, sin ninguna marca o identificación. Temblando, Martín recogió la caja y la llevó al interior. La abrió con manos temblorosas, encontrando en su interior un simple papel en el que había un mensaje escrito a mano con tinta negra. El mensaje decía: sabemos lo que viste y nunca estarás solo. En ese momento, las luces de su casa comenzaron a parpadear y el aire se llenó con un zumbido bajo, casi imperceptible pero constante. Martín sintió que el pánico lo consumía. Corrió hacia la ventana, pero cuando la abrió, lo que vio no fue su jardín, sino el mismo claro del bosque.
con el objeto metálico que se alzaba en el centro. Pero esta vez no estaba solo. Había varias figuras allí, todos vestidos de negro, todos con esos ojos vacíos que lo miraban fijamente. Martín se dio cuenta de que no había escapatoria. Ellos sabían dónde estaba, siempre lo habían sabido y no lo dejarían ir. Se apartó de la ventana, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desvanecía, el mundo entero colapsando sobre él. La última imagen que pasó por su mente antes de que todo se oscureciera fue la de las luces en el cielo, apagándose una por una, dejando tras de sí solo una oscuridad infinita. Desde esa noche, Martín desapareció. Sus padres, amigos y el resto del pueblo lo buscaron durante semanas, pero no encontraron rastro alguno. Su casa estaba vacía, como si nunca hubiera vivido allí. Solo quedó la caja negra, con el mensaje dentro, una advertencia de que la verdad no solo estaba más allá de nuestro alcance, sino que también podía consumirnos por completo. Y mientras el tiempo pasaba, el pueblo lentamente olvidó a Martín, como si nunca hubiera existido. Pero cada 20 años, las luces volvieron a aparecer, y con ellas, el miedo de que los hombres de negro regresarían para reclamar a otro incauto que buscara respuestas donde no debía. 10 años después. El tiempo había seguido su curso implacable, y la desaparición de Martín se había convertido en una leyenda más del pueblo. Un cuento que los viejos contaban en las noches de tormenta para asustar a los más jóvenes. Pero la verdad, como una sombra alargada, seguía acechando en los corazones de aquellos que alguna vez lo conocieron. Algunos decían que había escapado, que había encontrado lo que buscaba y se había ido con las luces. Otros, más prudentes, susurraban que los hombres de negro lo habían llevado y que jamás volvería a ser visto. En ese tiempo, una nueva generación creció, ajena a los horrores que una vez consumieron a Martín. Sin embargo, uno de ellos, un joven llamado Diego, comenzó a sentir la misma atracción por lo desconocido que había atrapado a Martín tantos años antes. Diego había escuchado la historia de las luces, de Martín y de los hombres de negro, pero lo que para otros era solo un mito, para él era una invitación. Diego no era un escéptico. Al contrario, estaba convencido de que algo oculto acechaba en el bosque, algo que la gente del pueblo temía nombrar. A diferencia de Martín, Diego no se contentaba con teorías o hipótesis. Necesitaba pruebas y estaba dispuesto a arriesgar todo para obtenerlas. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras espesas nubes y el viento soplaba como un susurro inquietante, Diego decidió que era hora de investigar. Equipado con tecnología moderna, drones con cámaras térmicas, micrófonos ultrasensibles y sensores de movimiento, se adentró en el mismo bosque que había absorbido a Martín tantos años atrás. Llevaba consigo un grupo de amigos, todos igualmente intrigados por la posibilidad de descubrir lo que realmente sucedía en el pueblo. Mientras se adentraban en el bosque, una extraña calma se instaló entre ellos. Los insectos dejaron de cantar y el viento cesó, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Diego, que lideraba al grupo, sintió que algo no estaba bien, pero su deseo de saber lo que había sucedido con Martín y las luces lo empujó a seguir adelante. Después de lo que parecieron horas, llegaron al mismo claro donde Martín había encontrado el objeto metálico. Pero esta vez no había nada allí, solo un vacío inquietante que parecía tragar toda la luz de sus linternas. Diego ordenó a sus amigos que desplegaran el equipo y comenzaron a escanear el área, buscando cualquier señal de actividad inusual. Entonces, sucedió. Primero fue un zumbido bajo que resonaba en sus oídos como una vibración interna.
Luego las luces aparecieron nuevamente, pero esta vez no estaban en el cielo. Estaban justo delante de ellos, en el suelo, surgiendo de la nada, moviéndose con una velocidad y precisión que desafiaban toda lógica. Diego intentó grabar el fenómeno, pero todos los dispositivos comenzaron a fallar. Las cámaras mostraban solo estática, los micrófonos captaban un ruido blanco ensordecedor, y los sensores de movimiento se volvieron locos, registrando actividad en todas direcciones al mismo tiempo. Los amigos de Diego, que hasta entonces habían mantenido la compostura, empezaron a entrar en pánico. Gritaron que debían irse, que esto era más de lo que podían manejar, pero Diego estaba paralizado por una mezcla de terror y fascinación. Quería moverse, quería correr, pero su cuerpo no le respondía. Y entonces, las figuras emergieron de las sombras. Como si fueran esculpidos por la misma oscuridad, 3 hombres aparecieron ante ellos, todos vestidos con trajes negros impecables, sus rostros tan pálidos que parecían casi translúcidos bajo las luces. Diego, en su parálisis, notó los ojos, esos ojos negros, vacíos, sin pupilas, que lo miraban fijamente, como si estuvieran mirando dentro de su alma. Diego, dijo uno de ellos con esa misma voz monótona que había hablado a Martín tantos años antes. Te hemos estado esperando. Diego intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. Sintió que el pánico lo devoraba desde adentro, pero no podía moverse, ni siquiera podía apartar la mirada de aquellos ojos insondables. No debiste venir aquí, continuó el hombre. No debiste buscar lo que no debía ser encontrado. Diego sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Las luces a su alrededor se intensificaron, brillando con una fuerza casi cegadora. Sus amigos gritaron, pero sus voces se desvanecieron en el ruido blanco que lo envolvía todo. Y entonces todo se oscureció. Al amanecer, los padres de Diego despertaron para encontrar su cama vacía. Sus amigos también habían desaparecido, dejando atrás solo sus equipos destrozados y esparcidos en el bosque. La búsqueda comenzó, pero como con Martín, no encontraron rastro alguno. Solo quedaba el claro vacío en el bosque y el eco lejano de los gritos de los que nunca debieron buscar las respuestas. La leyenda de Martín y Diego creció, y la gente del pueblo volvió a temer las noches sin luna. Sabían que las luces volverían, y con ellas los hombres de negro. Porque aquellos que los vieron, aquellos que se atrevieron a desafiar lo que no debía ser desafiado, nunca volvieron. Las generaciones pasaron, y el ciclo continuó. Cada 20 años, sin falta, las luces aparecían, y con ellas un nuevo curioso era reclamado. Y así, la verdad permaneció oculta, velada por el miedo, protegida por los hombres de negro que vigilaban desde las sombras, asegurándose de que nadie escapara del destino que ellos mismos habían sellado. Y en ese pueblo olvidado, perdido en el tiempo, las luces siguieron brillando en el cielo, un recordatorio de que hay verdades que no deben ser conocidas, y que aquellos que buscan en la oscuridad siempre pagarán el precio más alto.